Ahí está. Ahí estamos grabando. Bien. Bueno, en la última clase habíamos empezado a hablar un poco de las cuestiones que tienen que ver con el análisis institucional, ¿no es cierto? Habíamos analizado un poco las variables, ¿no es cierto?, que surgen, el por qué, ¿no es cierto?, es a veces también necesario el hecho de realizar un análisis institucional, ¿sí? Es decir, no es algo caprichoso, sino que es algo que de repente nos sirve a nosotros para poder, vamos a decir, entendernos como institución y poder avanzar, ¿no es cierto?, en lo que tiene que ver con el desarrollo o el llevar a cabo la tarea, en este caso la tarea fundamental de una institución educativa, que es la de realizar la función de aprendizaje. Es decir, estos momentos son necesarios, ¿sí? Son esos momentos en que la institución de repente se mira hacia adentro, ¿no? Como que va analizando también un poco qué pasa dentro de la misma y cuál es, digamos, la incidencia que tiene, vamos a decir, dentro de lo que es los aprendizajes puntualmente, ¿sí? Porque eso es lo que, digamos, a nosotros nos interesa. Es decir, no es que yo analizo porque para ver si la escuela anda mejor o peor o si tiene más fama o menos fama. Acá lo que importa es la incidencia directa que tiene sobre el aprendizaje, ¿sí? Es decir, tenemos que ver todos los componentes o todas las cuestiones, ¿no?, que atraviesan las instituciones y que de repente tienen una determinada influencia sobre su resultado final, vamos a decir, que es el aprendizaje, ¿sí? Es Profe, decir, las disculpe que ya... instituciones están atravesadas por cuestiones sociales, ¿sí?, por cuestiones de todo tipo, ¿eh?, que en mayor o menor medida, digamos que siempre repercute, ¿no? Y que, digamos, la cuestión pasa un poco por pensar, ¿no?, cómo esto impacta dentro de lo que es la vida de la institución. Habíamos Profe, hablado un disculpe que poco le haga también... una pregunta. Perdone. ¿Quién me habla? Ah, sí, Yo, Jimena, ¿cómo va? Jimena, sí. Eh, no recuerdo si esto en alguna clase lo dijo, por eso se lo vuelvo a preguntar. Sí, cómo no. Para hacer esta clase de análisis en las instituciones, ¿hay que hacer un curso aparte o con el título que nosotros salimos de acá podemos hacer este análisis en las instituciones? No, ¿O es generalmente, a ver, uno tiene el material básico, pero hay algunos postítulos qué digamos, serían los inspectores los que realizan esta clase de análisis? los inspectores. Sí. No, generalmente son las propias instituciones, son vamos a decir, los directivos o dueños de escuelas privadas también, por ejemplo, ¿no? Que de repente, a veces por cuestiones de mercado, por cuestiones de marketing, vamos a decir también, ¿no? Trata de analizar y ver para ver, digamos, cuál es el tipo de servicio que puede brindar, ¿no es cierto? Es decir, hay una rama de la psicopedagogía que es la psicopedagogía institucional y psicopedagogía laboral, que lo que hace es justamente indagar sobre estas cuestiones, es decir, por ejemplo, tener entrevistas con los integrantes de la institución, analizar la documentación de la institución, ¿sí? Por ejemplo, lo que es el proyecto institucional, el PIE, o el PEI, como se le decía antiguamente. Analizar un poco también
cómo impactan las cuestiones sociales, ¿sí?, dentro de la institución. Es decir, son todas unas cuestiones de observaciones, de registros, de manejo de documentación, manejo de legajos, manejo de estadísticas, que nos ayudan a, digamos, a analizar y tener una intervención un poco más eficaz. Generalmente, digamos, y eso es un poco lo que vamos a ver ahora, es decir, el análisis tiene distintos niveles, por así decirlo. Es decir, vamos de lo más elemental, ¿no es cierto?, que es el individuo, después pasamos en un segundo plano o en un segundo nivel, que es el nivel interpersonal. Después vamos al grupal, organizacional y social general. Es decir, ¿Puede vamos a ir... repetir, profe, por favor? Sí, ahora repito. Individual, Gracias. interpersonal, grupal, organizacional y lo social general, o social, a secas. Generalmente, digamos, este tipo de trabajo también lo realiza la gente de recursos humanos. Ellos también son de analizar mucho el funcionamiento de las instituciones, ¿no? El tema de la productividad de los individuos, el rendimiento, el sentimiento de pertenencia, bueno, todos estos elementos son también muchas veces abordados por la gente, digamos, que está adscripta, digamos, a lo que tiene que ver con recursos humanos. Habíamos dicho también que en las escuelas este tipo de análisis también se hace en forma integral desde todos los miembros del equipo, ¿sí? Es decir, justamente ¿por qué? Porque tenemos estos niveles, ¿sí? El equipo lo que hace es analizar desde cada uno, desde su lugar, qué ocurre a nivel institución. Por ejemplo, el orientador social lo que va a hacer es justamente indagar qué cuestiones desde lo social, ¿sí?, se plantean en la institución y tienen una incidencia en el aprendizaje. Después tenemos, por ejemplo, el psicopedagogo y el MR, ¿sí? Por ejemplo, las cuestiones tienen que ver más con lo metodológico y lo psicopedagógico, dentro de la institución. Es decir, por ejemplo, cuáles son aquellas metodologías que a lo mejor no son las más adecuadas para trabajar, o cuáles son aquellas problemáticas de aprendizaje que se dan en forma más reiterada. Y también está el otro integrante del equipo, que es el fonoaudiólogo, que también lo que va a hacer es indagar sobre las cuestiones que tienen que ver con la producción del lenguaje, o de la construcción, de la construcción, si vamos a decir, del vocabulario, o qué trastornos del lenguaje son los que se manifiestan, ¿sí?, también dentro de la institución, porque a veces, por ejemplo, sabemos que hay instituciones, o en las instituciones tienen su propio lenguaje, por ejemplo, o sus propios vocablos, o su propia forma de hablar, ¿sí?, que a veces, ¿qué pasa? El que no integra esa institución no, no los comprende, o como que queda un poco marginado de esto, ¿sí? Es decir, el hecho del lenguaje parece un detalle, pero tiene que ver, ¿no es cierto?, con esto de la posibilidad de poder sentirse parte de la institución, ¿sí? Por ejemplo, cuando hablan de alguien, ¿no? Por ejemplo, que no quieren nombrar, o el hecho de, por ejemplo, una vez pasaba en una escuela donde yo había empezado a trabajar, ¿no?
y me acuerdo que el director venía y decía, a ver, esto guárdenlo en el archivo definitivo. Y nadie sabía qué era el archivo definitivo, o sea, ¿a qué se refiere? Claro, el archivo definitivo era el tacho de basura, ¿sí? Es decir, había que tirarlo a la basura, era algo que no servía, ¿no? Pero que bueno, parecen que no, parecen que son detalles, pero que de repente son cuestiones que de repente también el que ingresa a una institución necesita ese tiempo para ir ajustándose o ir acomodándose e ir entendiendo, ¿no? También lo que sucede. Es decir, acá se mezclan un montón de cuestiones, ¿no? Que tiene que ver con la propia, vamos a decir, el propio estilo, ¿no? Que tiene la institución o la propia forma de trabajar, la ideología que sostiene esa institución también, ¿sí? O sea, ahí vieron algunos que hay chicos que uno los distingue, ¿no? Y le decís, este chico es de tal escuela. Y vos sabés que es de tal escuela por la forma que tiene de hablar, por los modos que tiene, por la forma de manejarse, ¿sí? Entonces, esto son algunas de las cuestiones que son las que tenemos que observar, ¿sí? Es decir, si hay prácticas pedagógicas que favorecen o no, digamos, el desarrollo del aprendizaje, el desarrollo del lenguaje, ¿sí? La interacción entre los miembros, ¿sí? Si hay una forma de trabajar que hace que haya una fluidez en las comunicaciones, o hace que la institución, digamos, de repente se presente como más abierta o más cerrada. Bueno, todos estos elementos son los que tenemos que tener en cuenta. O sea, la clase pasada habíamos hablado del punto de partida, ¿no? Para el análisis institucional, que era el analizador, ¿sí? O este concepto de analizadores, en donde justamente el analizador es aquel aspecto que yo voy a elegir para poder analizar la vida o el funcionamiento institucional y que me va a permitir conocer la institución desde un lugar. Por ejemplo, yo puedo elegir como analizador, ¿no es cierto?, las comunicaciones, es decir, cómo es, por ejemplo, la comunicación con la familia, la comunicación con los docentes, o entre el equipo directivo y los docentes entre sí. Yo me centro mucho en la escuela, pero también esto, digamos, que se aplica a otro tipo de instituciones, ¿eh? Ojo, es decir, el tema de, por ejemplo, el funcionamiento en las empresas, si es una empresa burocrática, ¿sí? Si es una empresa donde se da participación en las decisiones a los subalternos o a los que están a lo mejor en un nivel más bajo o no. Si de repente cómo circula la comunicación, ¿no? Y el contacto, bueno, todas estas cuestiones, ¿sí? Son elementos a tener en cuenta. Por ejemplo, una institución sanitaria. Una institución sanitaria es fundamental, por ejemplo, el contacto con la gente, ¿no? O sea, ¿cuántas veces decimos, bueno, yo no me atiendo ni loco en la clínica tal, porque son unos animales, te atienden re mal, ¿no? O te atienden uno atrás del otro, ¿sí? Te atienden rápido y en cambio si uno va al sanatorio tal, en el sanatorio tal, está el doctor tal, bueno, pasa esto, ¿sí? Es decir, uno va caracterizando el funcionamiento institucional y eso nos permite conocer un poco también desde ese lugar cómo funciona o si el funcionamiento de esa institución es el adecuado y, en definitiva, cumple la función que tiene que cumplir también, ¿sí? Por eso, para estas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, también son interesantes no solo también el manejo de documentación, poder
tener entrevistas con los directivos, con el dueño, con algún portero, con algún docente, con algún médico, con algún gerente, con un subgerente, qué sé yo. ¿Sí? O sea, tener distintas miradas, ¿sí? Desde distintos lugares de los integrantes de la institución. ¿Por qué? Porque eso a mí me va a permitir construir y tener una caracterización más completa. Esa es un poco la idea, es decir, poder ver, digamos, todas las caras, ¿sí? Del funcionamiento institucional o de lo que sucede dentro de esa vida institucional. Entonces, por eso es necesario esto que yo les decía, ¿no? Lo de la clase pasada, lo de las fracturas en los discursos, ¿sí? Es decir, por eso es importante, no porque uno, digamos, sea jorobado y tiene ganas de buscarle un poco, vamos a decir, el pelo al huevo, sino que lo que quiere es ver por qué se dan esas discordancias y qué cuestiones hacen que esas discordancias se hagan presentes, se hagan tan patentes, ¿sí? Y poder, por supuesto, buscar las causas, ¿no? de eso que sucede. Por eso nos habíamos planteado estos 5 niveles de análisis, ¿no? Que hablamos en último término en la clase pasada, ¿no? Donde decíamos que partíamos de el nivel básico que era el individuo, ¿sí? Es decir, en primer término, cuando hacemos un análisis institucional, ¿qué es lo que vamos a mirar o qué es lo que vamos a tratar de enfocar? Bueno, justamente, ¿qué es lo que le sucede a cada uno de los integrantes? ¿Sí? O cuáles son los comportamientos, ¿no? O la forma de manejarse de cada uno de los integrantes. Por esto es que se los denomina muchas veces los actores institucionales. ¿Por qué decimos actores institucionales? Porque se les da un aspecto más dinámico, ¿sí? Se les da más participación a la persona que integra la institución. Es decir, no es que yo voy, hago mi trabajo, termino mi trabajo y me voy. ¿Sí? O yo voy, enseño y me voy. Uno termina, quiera o no, digamos, en mayor o menor medida, termina involucrándose, ¿sí? Dentro de la vida institucional. Es decir, ¿por qué? Porque somos personas humanas y porque estamos atravesados por cuestiones, vamos a decir, sociales o culturales que nos atraviesan a todos. Es decir, yo he visto, por ejemplo, en escuelas, docentes que no quieren ir a la sala de profesores. No, yo no me banco a nadie, yo no me llevo bien con los que están hoy. ¿Sí? No tengo relación, una vuelta casi me peleo, ¿no? Está esto, ¿sí? O sea, es difícil, es difícil muchas veces congeniar, ¿no? O tratar, digamos, de lograr consensos y lograr acuerdos, ¿sí? ¿Por qué? Porque cada persona que integra la institución viene con un determinado anhelo, con una determinada carga, con una determinada ideología y muchas veces, o forma de ser o de conducirse, y muchas veces esa forma no se condice con lo que la institución espera. ¿Sí? Es decir, a veces está esto de, sobre todo al que es nuevo, ¿no? Al que ingresa a una institución, el famoso derecho de piso, ¿sí? Es esto, de decir, no, mirá, es esta época de ajuste en donde nosotros le marcamos, ¿no? Como institución, hasta dónde puede llegar y hasta no. Hasta dónde no, ¿sí?
esa es un poco la cuestión, y ahí es cuando la persona, ¿sí?, experimenta estas frustraciones o gratificaciones. O sea, hay que ver qué es lo que lo moviliza, ¿no?, cuando realiza su tarea o cuando viene a trabajar. Hay gente que le gusta, ¿sí? Es decir, hay gente que se siente contenida, que se siente escuchada, ¿no? Hay gente que, aunque parezca mentira, digamos, quiere ir a estar ahí en el trabajo o en el lugar, porque a lo mejor en la casa siente que nadie le lleva el apunte, ¿no? O no se siente valorado, y ahí es un poco la vía de escape, ¿no? Es decir, yo recién estaba, antes de empezar acá la clase, estaba mirando un poquito el noticiero, ¿no? Y escuchaba algunos de los chicos, bueno, que se lamentaban por esto que ahora está sucediendo, que, bueno, que se suspendieron las clases, ¿no? Y parece mentira escuchar esto, ¿no? Que un chico diga, yo quiero ir a la escuela, ¿no? O sea, ¿pero por qué? Porque tiene un gran deseo de aprender, puede ser, pero también porque es su lugar de encuentro con el otro, ¿sí? Es decir, hay chicos que su vida, digamos, pasa por el momento en que se encuentra con sus amigos en la escuela, ¿sí? Entonces, no es un tema menor lo que le sucede a cada uno, ¿no? O lo que va experimentando cada uno, porque uno, digamos, viene con una carga, con un determinado anhelo, con un determinada, eh, eh, una determinada fantasía también muchas veces, y el primer punto, vamos a decir, de análisis es ver justamente qué le pasa a cada uno de los individuos, o por lo menos aquellos casos más notorios, ¿sí? Sobre todo aquellos elementos, ¿no? O aquellas personas, ¿no?, que a lo mejor no se sienten a gusto. Es decir, empezar a preguntarle por qué, ¿no? O cuál es el tipo de trabajo que le gustaría hacer, o en qué parte, pero no porque uno quiere hacer una terapia para que la persona elabore su frustración y su bronca, o elabore lo que le pasó cuando era chico, sino que la idea es optimizar el funcionamiento de esa persona, ¿sí? Es decir, lograr que esa persona le encanta lo que haga, o le encante, o por lo menos sienta placer por lo que hace, o se sienta integrado, ¿no? Y dé su mayor esfuerzo. Es decir, si uno va a un lugar donde nadie le lleva la punta, va a decir, mira, yo no me voy a romper el alma porque acá nadie me escucha, o acá nadie le interesa lo que yo hago, ¿sí? Pasa esto, ¿sí? Es decir, a mí nadie me valora, ¿no? O mi opinión nadie la tiene en cuenta. Y estamos ahí en un nivel jorobado cuando uno siente o tiene estas sensaciones, porque de repente la idea es que la persona se sienta integrada. ¿Y cuándo empiezan a pasar, o cuándo se empiezan a experimentar estas cuestiones? Cuando pasamos al segundo nivel, que es el nivel interpersonal, ¿sí? Es decir, a lo que trae cada persona en sí misma, cada idea, cada forma de pensar, cada, eh, cada rasgo de la personalidad, digamos, que cada persona trae. A esto le sumamos la interacción con el otro, ¿sí? Esto de empezar a buscar personas afines, personas pares, ¿no? O lo que sucede cuando se contrapone una opinión con la de otro. Por ejemplo, las famosas reuniones de departamento, ¿no? En donde somos todos de la misma materia, pero no todos encaramos la enseñanza de la materia de la misma forma, ¿sí? Y ahí se producen las confrontaciones. Ah, porque vos sos más permisivo, porque vos sos más jorobado, porque con el profesor tal es
todo farra, con el profesor fulano, en cambio, no vuela una mosca, o sea, empiezan estas ideas, ¿no? Estas discordancias que muchas veces, digamos, puede llevar a situaciones de conflicto. O sea, a mí me ha tocado ver docentes de una misma área recriminarse o reprocharse cosas y tener que salir el directivo a mediar, porque bueno, porque la situación se ponía complicada, ¿no? Entonces, y el tema es que uno tiene que seguir yendo y seguir conviviendo con esa persona. Entonces, la idea es lograr el mejor clima posible, por supuesto respetando la idea de cada uno. También cuando se construyen estas relaciones interpersonales, ¿no? Muchas veces se dan lo que decimos las camarillas, ¿no? Sabemos que esto de hay profesor fulano y fulano siempre están juntos, ¿no? Sabes que falta, o sabes que siempre, digamos, como que van a tener la misma opinión, ¿no? Como que van a ser causa común, sabemos que, aparte, qué sé yo, extra laboralmente sabemos que tienen relación, qué sé yo, que las familias son amigas o que, no sé, cuestiones de este estilo, en donde se empiezan a construir estas primeras relaciones o estos primeros, vamos a decir, estos primeros manejos, ¿no? O estas primeras relaciones entre las personas. El hecho de empezar a interactuar, ¿sí? de empezar a establecer relaciones con los demás miembros, conlleva a el tercer nivel que nos ocupa, que es lo grupal. Es decir, empiezan a construirse grupos. Y sabemos que cada grupo de repente tiene sus propios códigos, ¿no? O su propia dinámica. ¿Sí? O sea, no todos los grupos actúan de la misma manera. Es decir, a mí, por ejemplo, me ha tocado ver, por ejemplo, maestras que en una excursión quieren estar juntas. ¿Sí? Ay, no, yo quiero ir con fulana porque con ella me llevo bien, porque qué sé yo. ¿Sí? Y capaz que se puso mal porque le tocó ir con otra que a lo mejor no tiene afinidad, o sea, y parece que no, pero digamos, el tema de los grupos también es que muchas veces hay un grupo que termina, vamos a decir, como imponiéndose, ¿no? Al resto de los demás. Es decir, sabemos que muchas veces el hecho de ir en contra de la opinión o de la forma de actuar de un determinado grupo muchas veces hace que uno quede marginado. ¿Sí? Por ejemplo, en una escuela se da esto muchas veces profesores que a lo mejor porque una profesora tiene un cierto nivel de vida, esta es la cheta, esta no hay que darle bolilla, ¿no? O sea, se construyen estas cosas, ¿no? De marginación y de división que, bueno, a veces están fundamentadas, a veces no, pero bueno, se da esto, ¿sí? Del grupo dominante, digamos, como que no acepta determinada clase de personas o determinada forma de manejarse, ¿sí? Es decir, sabemos que hay grupos que son bastante cerrados, ¿sí? En su accionar y que si no hay una afinidad de ideología o algo por el estilo, eso se nota, ¿sí? Por ejemplo, cuando a mí un lugar, digamos, donde uno palpa todo esto, ¿no? Es cuando uno entra a la sala de profesores.
sea, el hecho de, por ejemplo, está un grupo hablando yo y de repente entra uno y se hace silencio, ¿no? Y nadie quiere hablar y, ay, hola, ¿qué tal? ¿Qué sé yo? Entonces, bueno, el hecho consiste también en esto, ¿no? En observar, ¿no? Qué forma de manejarse tienen los grupos, qué forma qué tipo de conformación tienen, cuáles son sus características, esto que les hablaba en cuanto a la ideología o a la forma de pensar también, por ejemplo, la metodología o la enseñanza, ¿no? Es decir, hay un montón de cuestiones para ver en el funcionamiento de los grupos, también esto de si son grupos abiertos o cerrados, si son grupos que logran interactuar o tienen relación a lo mejor con un grupo que está en un estrato superior, por ejemplo, un grupo de profesores eh, con, la, con el plantel directivo, por ejemplo, si ese grupo interactúa o no. Bueno, ver qué pasa con esos grupos dentro de lo que es la vida institucional. El cuarto nivel es el organizacional. El nivel organizacional tiene que ver justamente cómo la institución distribuye las tareas y los roles entre sus integrantes. ¿Sí? Es decir, acá tenemos ya los grupos conformados y sabemos que tiene que haber una organización, ¿sí? Es decir, tiene que haber un grupo que es el que dirige, hay un grupo que es el dirigido, ¿sí? Tiene que haber un grupo que realiza una determinada tarea, un grupo que tiene otra, un grupo que tiene determinado privilegio, ¿sí? Es decir, ¿cómo se va definiendo? Esto que hablábamos en las primeras clases de de los roles, ¿no? De las normas, de las tareas. Bueno, ahí empezamos a definir cómo establecemos o cómo nos organizamos, ¿sí? Con respecto a la tarea que a la institución le toca cumplimentar, ¿sí? Porque, a ver, acá tenemos que distinguir dos conceptos. Uno es el concepto de organización y otro es el concepto de institución. No es lo mismo. Organización es un grupo de personas en donde se distribuyen tareas y roles e interactúan entre sí. Cuando a ese grupo o a esa organización se le da un reconocimiento, vamos a decir desde la ley o desde lo legal, ahí pasa a ser institución. Por ejemplo, yo me puedo juntar con un grupo de gente a enseñar, ¿sí? Es decir, yo puedo organizarme y decir, bueno, yo voy a ser el director, vos vas a enseñar matemática, vos vas a enseñar física, vos vas a enseñar, no sé, lengua, ¿no? Y está el grupo de alumnos y bueno, estamos organizados. Pero ¿qué pasa? Yo hasta que no venga el inspector o el representante del Estado y me diga, mira, sí, tu escuela es la escuela número tal o tiene el número de DIEGEP tal, yo no soy una institución. ¿Por qué? Porque no estoy reconocida o aceptada por la autoridad o por la ley, ¿sí? Es decir, yo cuando logro ese reconocimiento, ahí paso a ser una institución, ¿sí? Eso en todo sentido, es decir, cuando yo tengo un reconocimiento por parte de la ley o de la norma, ¿sí? Es que me establezco, ¿sí? Como algo instituido, como algo que forma parte de la sociedad. Es como que la sociedad reconoce
a través de la autoridad o del Estado, ¿sí? Esa función que yo quiero llevar a cabo. Es decir, el Estado a través del inspector, vamos a decir, o no sé, o de la supervisión, o de lo que quieran llamar, ¿sí? Me dice que yo puedo ahora funcionar como escuela, ¿sí? Pero también ese reconocimiento hace que yo esté unido a ciertas normas o reglamentaciones también que establece la ley. Yo no puedo hacer lo que a mí se me da la gana, ¿sí? Ahora si se corta nos volvemos a conectar. Es decir, yo tengo que trabajar en torno a las normas y pautas que me dicta la ley, ¿sí? Yo no puedo hacer lo que a mí se me antoja o a mí se me ocurre. Por eso, la ley sirve para organizar el funcionamiento de todas las instituciones. ¿Mm? Bueno, y por último,